Muy buen día, jóvenes. Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de Días, hoy. Robert. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, Joel. Buenos días. Buen día, Gerson. Bueno, entonces les decía, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Antes de, solo voy a revisar en la plataforma y lo de las actividades y pues ya vamos a seguir, ¿sí? En caso de que pues no falte alguna tarea de entregar. Buenos días. Bueno, fíjense que estoy revisando la plataforma en la actividad 3 de hardware y software. No sé por qué, eh, no sé si se les pasó la fecha o no sabía, pero sí se recuerdan que yo la había dejado para el 11 de febrero. Se recuerdan que yo no la había publicado, entonces les dije, queda para el viernes, ¿sí? De la semana pasada. Y estoy viendo que solo 12 personas la entregaron. ¿Qué pasó con las otras 12 personas que no entregaron la actividad 3? Esa ya se venció. Para hoy está la que vence hasta las 12:40. E igual la mayoría no la ha entregado. Entonces, por favor, necesito que me digan qué pasó ahí con las actividades que no se han entregado. Los escucho. Si pues quieren escribirlo por chat, si quieren pues comunicarlo por acá. Vamos a continuar con la clase hasta que me digan qué pasó con esas actividades, porque si se recuerdan que yo les di más tiempo y les dije que esas actividades son de repaso. Entonces, si pusieron atención, saben que las actividades de repaso no tienen proceso de mejoramiento, ¿sí? Porque son de repaso. Hoy iniciamos con la sexta actividad. Esa sí tiene plan de mejoramiento, pero no quiere decir que vamos a esperar a que se venza el tiempo para trabajarla con 7 puntos, sino que ya están las instrucciones en el sonograma. Pero ¿qué hacemos con las otras que no tienen proceso de mejora y que sí se tenían que entregar en la fecha que yo les había indicado? ¿Sí? Profe, ¿Sí? disculpe, buenos días. Fíjese que Buenos yo me días. uní la semana pasada a quinto ahorita y pues estaba poniéndome al tanto de las clases. Entonces, por esa razón yo no he entregado con usted, pero me estoy poniendo al día y pues me mandaron a preguntarle a los maestros que hasta qué fecha límite tengo para entregar tareas. Entonces, como no había recibido clases con usted, pues no sabía qué tareas eran las que habían que realizar y pues quería preguntarle hasta qué fecha tengo para poderle entregar y tener mi zona completa. Ah, bueno, sí, bueno, en su caso es aparte porque pues obviamente tus compañeros están desde el primer día de clases conmigo, pero en su caso me tiene que escribir porque como no ha recibido instrucciones ni ha recibido las clases, le tengo que pasar los links de los videos, o sea, de la grabación de la clase. De algunos porque yo creo que la primera y la segunda semana no se logró grabar, eh, pero está bastante sencillo y las instrucciones están ahí. Entonces, con relación al plazo de tiempo, digamos, en su caso, pues ya nos indicaron que se tiene que ir poniendo al día conforme vaya trabajando. Ahora con sus demás compañeros, sí necesito saber por qué no la han entregado. Eh, si no la han entregado, por favor, necesito que la vayan a entregar ahorita mismo, ¿sí? Porque a pesar, yo todavía no he pasado notas, pero sí estoy revisando cuántas personas más o menos entregan actividad. Y el año pasado, pues nos ocurría que más o menos 10 o 12 personas se quedaban sin entregar cada actividad y al final del bloque era una corredera con las actividades. Entonces ahorita ya no voy a permitir eso, ya no vamos a estar haciendo eso, sino que yo voy a estar revisando semanalmente. Si no han entregado, entonces les voy a pedir de favor que sí entreguen el mismo día. Aunque sea entrega tarde, pues yo voy a ver cómo justifico los puntos, pero sí necesito que vayan entregando. Si ustedes se comprometen a trabajar al día, pues yo puedo ver cómo los ayudo, pero si no, pues no puedo hacer nada, ¿verdad?
Entonces recuerden, ya está asignada actividad 4, que es para hoy a las 12:40, y la actividad 5, que si se recuerdan es el ensayo, en la clase que vimos la semana pasada, pero esa tocaría, si no estoy mal, hasta el jueves, y la de hoy que pues va a quedar para el martes de la otra semana. Esta es actividad 6 y yo la publico al finalizar la clase. Voy a publicar la actividad, las instrucciones y voy a subir la presentación. Para que no se confundan, no la publiqué de una vez. Entonces, bueno, eso quería avisarles, ¿verdad? Que no han entregado, entonces sí necesito que se vayan a poner al día. Si solo tienen que subir fotos, pues háganlo de una vez. Ahora, si todavía tienen que hacerla porque no la han hecho, entonces mejor espérense hasta más tarde. Porque de todas formas, pues va a marcar como entrega tardía, ¿no? Empecemos con la clase de hoy. El tema que nos corresponde es fuentes de poder. Este tema pues es de sexto, pero está en su sonograma. Se los voy a dar de manera superficial, no voy a ahondar mucho. Les voy a explicar ciertos detalles y pues de una vez les aviso que igual lo vamos a seguir viendo durante el año porque sí es un tema un poco extenso. Cuando ustedes ya tengan práctica, digamos, pues van a ir entendiendo mejor. No es la gran cosa, pero sí hay que tener un poco de conocimiento. Ustedes ya saben diferenciar, creo yo, entre corriente alterna y corriente directa. ¿O hay alguien aquí que todavía no tenga claro esos conceptos? Yo creo que sí, ¿verdad? La corriente alterna y pues la corriente directa, nosotros ya la hemos trabajado, ustedes la trabajaron en cuarto y pues tiene mucho que ver con este tema de fuentes de poder. Cuando nosotros hablamos de fuentes de poder o fuentes de alimentación, pues hay muchas, ¿verdad? Por ejemplo, la de un vehículo es la batería a través del alternador. Por ejemplo, de una refrigeradora, de una lavadora, qué sé yo. Tantos aparatos que hay que pues obviamente tienen una fuente de alimentación. En su caso, pues, ¿cómo se llama? Que funciona con más voltaje, pues obviamente el proceso es un poco más sencillo. O el de la televisión, por ejemplo, el flyback, que en realidad en vez de reducir los voltajes, solo los amplifica. En el caso de las televisores de rayos catódicos, porque necesitaban como 25.000 voltios o algo así para poder proyectar los rayos sobre la malla que pues proyectaba la imagen. Entonces, pues cada aparato es diferente, pero hablando de la computadora, nosotros pues utilizamos una fuente de poder. Ahorita vamos a ver los detalles. Y pues su nombre pues, es así debido a que es la que suministra todo el poder o el voltaje a la computadora. Sin la fuente de poder, pues obviamente la computadora no tiene voltaje y por ende no va a funcionar. En la computadora no se necesitan de altos voltajes, sino que se necesita de potencia. Y entonces la fuente de poder es la que tiene esa potencia, ¿verdad? Entonces, si la fuente no es capaz de suministrar el voltaje o la potencia que requiere la computadora, pues entonces no va a funcionar. La potencia en las fuentes de poder nosotros las medimos en watts. Entonces, por ejemplo, que hayan fuentes que tengan, por ejemplo, unos 100 watts, otras que tengan 600, otras que tengan 1000, otras que tengan 3500, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque los componentes demandan de potencia. Esto pues pasa creo que en cualquier circuito electrónico o eléctrico que nosotros vayamos a armar. Supongamos que, por ejemplo, yo armo un circuito y tengo, por ejemplo, 10 LED conectadas en serie, por ejemplo. Pues para empezar, la fuente va a tener que poder suministrar el voltaje a todas las LED. ¿Va? Pero, ¿qué pasa con el consumo? Bueno, el consumo es algo de lo que poco se habla, pero que es bien importante y pues se utiliza en muchas cosas, principalmente para poder, por ejemplo, medir el consumo eléctrico en su casa. Hay un aparato que se llama contador que está fuera de su casa y es el que va haciendo el conteo de cuántos watts o kilowatts se consumen. Hoy estábamos hablando de eso y pues comentábamos que más o menos un kilowatt es igual a un quetzal y tantos centavos. Entonces, por cada kilowatt que se consume, nosotros vamos acumulando en la factura eléctrica más o menos un quetzal.
Imagínense que su factura le salió en 350 quetzales, quiere decir que más o menos usted consumió 350 kilowatts, ¿sí? Así que más o menos así se mide el consumo eléctrico, y todo esto pasa porque los aparatos necesitan de potencia o necesitan de amperaje para poder funcionar. ¿A qué voy con todo esto? Que la fuente de poder necesita suministrar ese voltaje para poder hacer funcionar a los componentes y funcionar dentro del margen que esté, pues digamos que permitido. Si yo tengo componentes que consumen mucho, pues obviamente mi fuente de poder va a tener más demanda. Y si yo tengo componentes que consumen poco, entonces pues voy a estar más holgado. Y así sucesivamente. Eso pues es parte de la introducción. Necesito mencionárselos para que más o menos vayan entendiendo. Y pues que no solo lea la presentación, ¿verdad? Y pues acá vamos a leer la definición y vamos a seguir ampliando el tema. Entonces dice acá que la fuente es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Son conocidas dos tipos de fuente de poder AT y fuente de poder ATX. Esto de AT y ATX tiene que ver con otro tema que se llama factor de forma, que vamos a ver más adelante. Y ya vamos a ver qué significan las siglas, entonces no se preocupen por eso. Pero de manera resumida, pues el factor de forma, digamos que es el estándar de medidas de componentes electrónicos para la computadora. Pues obviamente para que todos los componentes y fabricantes puedan ponerse de acuerdo y que todos sus componentes puedan funcionar entre sí, tienen que haber estándares internacionales para que ellos puedan funcionar, y pues ya están definidos. AT y ATX son uno de los estándares que existen, son diferentes, y ya vamos a ir viendo pues en qué características tienen. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? No, profe, todo claro. Muy bien, gracias Ángel. Profe, ninguna duda. Muy bien, entonces sigamos hablando sobre las fuentes de poder. Como les decía, los dispositivos, pues ellos requieren potencia, tienen un consumo. Y cuando les mencionaba lo de las LED, supongamos que las LED, bueno, de hecho es una realidad, las LED consumen más o menos 10 miliamperios cada una. Quiere decir que la fuente tiene que ser capaz de suministrar al menos 10 miliamperios en el circuito para que la LED pueda funcionar. A eso le llamamos consumo. Es diferente al voltaje. El voltaje y el consumo son diferentes, entonces hay que diferenciarlos. Y pues al igual que con las LED y con un transformador cualquiera, la fuente de poder también tiene que suministrar el voltaje a los componentes. De los componentes que más consumen potencia o de los que más demandan potencia, obviamente es el microprocesador y la tarjeta de video. Estos componentes demandan mucha potencia, tienen mucho consumo en kilowatts, y como yo les he dicho, se recuerda que la energía no desaparece, sino que se transforma. Entonces, por ello es que el microprocesador y la tarjeta son uno de los componentes que más se calientan, y por eso es que hay que estarlo refrigerando. Pero es por ese consumo eléctrico, ¿sí? Entonces, de las funciones principales de la fuente, dice que el principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas que son transformación, rectificación, filtrado y regulación. Entonces, imaginemos que para que la fuente de poder pueda funcionar hay como un circuito, digamos, imagínese como que está dividida en 4, por ejemplo, y que en cada sección pasa algo diferente, que conduce a la siguiente sección, que conduce a la siguiente sección, y así sucesivamente hasta que tenemos el voltaje resultante, que es el que pues, va a utilizar la computadora. Empecemos a hablar de la transformación. Ahorita les explico, ¿sí?
Esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, que tiene como función principal convertir la energía eléctrica alterna de la red en energía alterna de otro nivel de voltaje, por medio de la acción de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. A ver, ¿quién de ustedes me puede definir la corriente alterna, según todo lo que han aprendido? No vayan a leer a Google. Si no me la pueden definir, pues díganme al menos una característica de la corriente alterna. Y sí espero que me respondan, porque si Que, no estamos mal. Ajá. eh, ay, pues, solo voy a revisar los apuntes del cuaderno. Vaya, Ay, ya me acordé. vaya, está Es bien. la corriente alterna. Eh, ya se me olvidó. Vaya, está bien. No se preocupe. Entonces, vayan escribiendo por ahí. Sí, sí, los estoy poniendo a prueba porque esto es de cuarto, ustedes sí tienen que saberlo. Igual, pues se lo voy a explicar, pero quiero ver qué saben ustedes. Sí, ¿verdad? Dice la magnitud. La magnitud es una característica de las ondas. Ya vamos a ir hablando de eso. Ajá, Esteban, también. ¿Quién más? A ver, ¿en qué se diferencia principalmente la corriente alterna de la corriente directa? A ver, ¿quién me lo puede decir? Si no, escriban. Profe, lo que es que la corriente alterna lleva mucho voltaje y es variable, va para arriba o para abajo. Ujú. ¿Y la corriente directa? ¿Alguna característica de la corriente directa? Va directa y tiene menor voltaje, que es lo que utilizan la mayoría de dispositivos electrónicos para que es más sencilla. O llega Exacto. a menor lugar, a menor distancia, porque la alterna funciona para que llegue muy lejos. Exactamente. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que eso se los mencionaron, no sé si ayer o en la clase del viernes, realmente no lo recuerdo, pero sí, yo hace unos días escuché hablar a profe Erickson de eso, ¿verdad? La corriente alterna fue descubierta hace mucho, digamos, y es utilizada principalmente para recorrer largas distancias y poder suministrar el voltaje a las casas, a poder suministrar el voltaje a máquinas, a todo tipo de cuestiones que pues requieran una larga distancia y que pues obviamente la corriente directa se desgasta por la resistencia. La resistencia, pues no pensemos directamente en los componentes electrónicos, ¿verdad? Que nosotros utilizamos como resistencia, va para reducir el voltaje. Con resistencia yo me refiero a la resistencia del material, o sea, la oposición del material en el cual se está transportando la energía para que éste pueda llegar a donde tiene que llegar. Entonces, la corriente alterna, su principal característica, pues es que es oscilatoria. Quiere decir que tiene frecuencia, que tiene magnitud, que tiene, pues, digamos que esta característica, ¿verdad? Que nosotros conocemos como la oscilación y que la frecuencia pues ya la tenemos definida en nuestra red doméstica que es de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Un ciclo pues nosotros lo conocemos como una oscilación arriba y abajo, pues eso es digamos que un ciclo, ahí se completa un ciclo. Cuando la onda sube y baja y cuando regresa pues a la línea, pues ahí está completo un ciclo. Entonces, en nuestra red, si usted va a conectar a cualquier enchufe en su casa, pues obviamente ahí hay 60 ciclos de corriente alterna por segundo. A eso nosotros le conocemos como frecuencia y se mide en hertz. Eso ya lo sabemos. A diferencia de la corriente directa, como dice su compañero Jimmy, es un flujo recto y directo. Y ya vamos a ver por qué pasa eso. La diferencia es que, pues obviamente, la corriente directa no es oscilatoria, es una corriente que pues tiene menor voltaje, pero es más limpia, pues, y pues así es como funcionan los dispositivos electrónicos con corriente directa. Muy bien, entonces yo creo que estamos viendo acá la presentación. Si yo pues paso el mouse, ustedes van a ir viendo que hay un puntito azul. Entonces sí necesito que lo vayan viendo porque con ese punto yo les voy a ir indicando ciertas partes de este transformador.
Entonces, este cable blanco y este cable negro que hay aquí son las entradas, ¿sí? Estas son las entradas. Ahorita está algo malo el internet, entonces pues yo creo que van a ver como que se traba o algo así, pero sí necesito que me presten atención aquí. Les decía, estas son las entradas. Entonces supongamos que al ser un transformador, pues obviamente aquí le van a entrar los 120 voltios de nuestra red domiciliaria, ¿verdad? Y del otro lado tenemos también cables. Aquí arriba pues tenemos ciertos voltajes. Todo lo que está aquí en amarillo es el embobinado, donde el voltaje pues obviamente da muchas vueltas hasta que se reduce. Eso pues es la función básica del transformador. Y esto que está aquí fuera de color negro pues son placas metálicas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta punta donde dice 12 voltios, pues pasa lo mismo al otro lado, en esta otra punta, aunque no dice 12 voltios, pero aquí también hay 12 voltios. Aquí en medio no hay nada, aquí hay 0 voltios. Es como decir tierra. Recuerden que estamos hablando de corriente alterna. Entonces, aquí pues no es como que tenemos positivo y negativo, aunque sí lo podemos llamar así, sino que es más bien llamarlo línea y tierra. Al igual que cuando medimos un toma corriente, nosotros no decimos positivo y negativo, decimos línea y tierra, porque si usted pone su multímetro y mide, incluso dándole vuelta, pues sigue midiendo el voltaje, no va a pasar nada. A diferencia que si nosotros medimos DC, ahí sí hay positivo y negativo. Entonces, para no salirme mucho del tema, les recuerdo, esto de aquí en medio es tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que yo puedo juntar esta punta que dice 12 voltios y puedo juntar esta otra punta que no dice nada, pero también son 12 voltios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se puede juntar? No. Hace corto. Alguien dice que no. ¿Qué dicen los demás? Hace cortocircuito. Va, dicen que hace corto. Corto. ¿Corto? ¿Alguien más dice corto? Va. Bueno, como les estaba explicando, esa es una característica de la corriente alterna. A diferencia de la corriente directa, por ejemplo, si nosotros en corriente directa agarramos un cable positivo y uno negativo, sí, nos va a hacer corto. Si nosotros agarramos dos cables de nuestro enchufe y topamos línea con tierra, pues también nos va a hacer corto. Digamos que no vamos a unir las puntas porque pues eso obviamente va a sobrecalentar el transformador, sino que agarramos una línea de aquí y otra línea de aquí y yo conecto por ejemplo, mi multímetro, que yo mida esta punta y esta punta. ¿Qué me marca si yo mido esas dos puntas? Sin tomar en cuenta la de en medio. ¿Sigue siendo corto o me marca algo? ¿Qué dice? No le va a marcar nada. No me marca nada, dice Ángel. ¿Quién más? Alguien dice que me marca 12 voltios. Bueno, lo que pasa, si yo quiero unir, no unir físicamente de pasar a un cable aquí a acá, o sea, hacer un puente, eso no lo vamos a hacer porque no tiene sentido, sino tomar un cable de aquí y otro cable de aquí, conectar mi multímetro y medir, lo que pasa es que me va a medir 24 voltios. ¿Por qué? Porque como les dije, esta es corriente alterna, entonces yo no tengo como positivo o negativo, lo único que yo tengo es pues tierra y tengo línea. Entonces, la de los extremos, la mayoría del tiempo, va a ser línea. Y si yo quiero tomar dos cables de línea, se puede hacer. Entonces aquí me va a marcar 24 voltios porque se suman los voltajes. Si yo tomo el cable de aquí de 12 voltios y tomo el cable aquí en medio en tierra, que no hay nada, ahí sí me va a marcar 0 voltios. Igual si yo lo tomo de aquí y de aquí en medio, me marca 12 voltios. Pero si yo lo tomo de los dos extremos, entonces me marca 24. Quiere decir que se suman los voltajes. Y aquí abajo tampoco tiene números, pero en el caso de este transformador va a depender. Algunos no traen esta parte de acá, sino que solo traen lo de arriba, pero este sí lo trae. Y pasa lo mismo que aquí abajo, solo que aquí abajo es un voltaje mayor.
digamos que el cable o el embobinado que hay aquí, sí, en realidad, por eso no lo regañé, porque dice Ángel que se refería a hacer puente. Yo no me supe explicar al principio, pero sí, no hablaba de hacer puente. Si hacemos puente, se va a calentar. No hagamos eso, sino de tomar la línea, digamos. Bueno, les decía que el embobinado, pues, su función, pues, es, digamos, que hacer resistencia. A esto, pues, le llamamos espiras, a cada giro que da el cable en el embobinado. Entonces, entra el voltaje y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Esto es un rollo de alambre de cobre gigante. Entonces empieza a dar vueltas y el voltaje se empieza a reducir y a reducir y a reducir, y así constantemente. Pero pues obviamente tiene como muchas fases. Entonces imagine un vehículo que está lleno de combustible y que tiene que pasar una gran carretera. Entonces, por ejemplo, que al principio de la carretera el vehículo pues sí va a consumir combustible y que al final de la carretera pues el vehículo ya va a estar vacío de combustible. Con el suministro eléctrico de este transformador pasa de manera similar, porque al principio pues obviamente ya ha consumido cierta cantidad de combustible, aquí abajo digamos, pero aquí arriba pues ya se le acabó todo y por eso el voltaje es menor. Pero al principio del circuito o del recorrido, la cantidad es mayor. A eso pues son las fases de transformación, ¿verdad? De resistencia. Aquí abajo hay más voltaje. Entonces, en este cable, en los cables blancos yo tengo 30 voltios en cada uno, digamos, ¿va? En caso de este transformador, porque todos son diferentes. Y aquí en medio, pues ya sabemos que es tierra, ¿verdad? Eso ya es genérico, entonces siempre que haya negro, pues va a ser tierra. Si yo tomo una línea del cable blanco y otra del otro cable blanco, pues voy a tener 60 voltios. Y si agarro una del extremo con la del medio, pues voy a tener solo 30 voltios, dependiendo qué necesite yo. A eso pues le llamamos transformación, solo que aquí todavía no ha ocurrido el proceso de transformar la energía o la corriente alterna en directo. Entonces, solo es la transformación. Cuando se pasa de alterna a directa, pues a eso le llamamos de otra manera. Ahorita vamos a ver. Entonces, pasemos a la rectificación. Esta etapa queda constituida por diodos rectificadores cuya función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador. Existen dos tipos de configuraciones que son rectificación de media onda y de onda completa. Vale, entonces miremos qué pasa aquí. Eso ya lo hemos visto también, lo vimos el año pasado, lo vieron ustedes, no se los enseñó, pero sí lo vieron. Y que es lo del puente de diodos. ¿Qué pasa con el puente de diodos? Bueno, pues básicamente los diodos pues tienen esta característica que si ustedes pusieron atención el año pasado, ellos solo dejan pasar voltaje en una sola dirección. Recordemos que pues el diodo tiene dos partes, una se llama ánodo, otra se llama cátodo. El cátodo es la parte que solo deja pasar corriente negativa. Recordemos que los diodos sí tienen polaridad, entonces los diodos tienen un lado positivo y uno negativo. Este lado que tiene la línea o la franja aquí se llama cátodo y es la parte negativa del diodo que pues si entra voltaje en esta dirección, solo va a pasar negativo. Si yo aquí donde estoy moviendo el mouse, digamos que tengo positivo, el diodo me va a frenar la corriente porque no va a dejar pasar positivo. Ahora, si yo me vengo aquí de este lado, la parte donde está el triángulo, a eso pues le llamamos ánodo. El ánodo sí deja pasar positivo, pero a diferencia del cátodo no deja pasar negativo. Entonces, si yo aquí donde estoy moviendo tengo negativo, no me lo va a dejar pasar. ¿Ya? Así funciona. Y este es un puente de diodos. Entonces, supongamos que aquí viene mi corriente. Si es positivo pasa, si es negativo no. Pues aquí está el proceso de rectificación. Entonces, entra mi línea aquí, las ondas, y pues ya sale lo que están viendo aquí. Al principio entra así, que esta es la forma de la corriente alterna, de una onda de corriente alterna. Y sale de esta manera. ¿Sí? Porque me elimina, pues acá dice que existen dos tipos de configuración, una que es de media onda y de onda completa.
Entonces acá me hace esto, ¿verdad? Me elimina, digamos, que la parte de abajo, ¿sí? Para tener, digamos que una corriente más estable, que no tenga que estar oscilando, sino que sea todo el tiempo constante y plana, que eso es lo que nos interesa para los circuitos electrónicos. Ahora tenemos otra parte que se llama filtrado. Como ya, digamos que ya eliminamos la onda negativa en el puente de Dios, ahora lo que toca es filtrar la corriente para que pueda ser más plana, ¿sí? Recuerden que cada onda es como un vaivén que pues nos va a generar ruido. Ruido le llamamos nosotros a, digamos que como a la inestabilidad que tiene la onda. Entonces, leamos qué dice aquí y luego se los explico. Esta etapa queda constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece, permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continua posible. Entonces, recuerden la característica de los capacitores. Los capacitores son como baterías física y pues su función es algo similar. Cuando entra el voltaje o cuando en un circuito nosotros tenemos capacitores, lo primero que va a pasar es que los capacitores van a exigir carga pues para estar cargados, valga la redundancia. Ellos lo que piden es corriente para cargarse. Una vez que ellos estén cargados, pues obviamente el circuito va a seguir funcionando. ¿Qué pasa cuando hay una caída o cuando digamos que la onda se viene para abajo? Lo que pasa es que los capacitores funcionan como respaldo. Entonces, como ellos están cargados, le suministran el voltaje al circuito para que no decaiga la onda, ¿sí? Entonces, cuando ellos se vacían, en vez de la onda venirse para abajo, como hay un respaldo, si se dan cuenta acá en la parte derecha aparece, la onda va para arriba y cuando viene para abajo, el capacitor se descarga para mantener la onda nivelada. Y así sucesivamente. No sé si me doy a entender o alguien quiere que se lo explique de otra forma. Ustedes me van diciendo. Sí es entendible, profe. Ah, muy bien. Sí se ¿Alguien más? entiende, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, en la etapa de filtrado, pues eso es lo que pasa. Que los capacitores son como un respaldo para nivelar la onda. Ahora pasemos a la otra etapa. Esta se llama regulación. Y ya es la última, ¿verdad? Esta etapa consiste del uso de uno o varios circuitos integrados que tienen la función de mantener constante las características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de salida independientemente de la entrada. Esta etapa se puede dividir en reguladores lineales y regulador de conmutación. Eso también ya lo vamos a ver y pues ya tiene que ver más con las fuentes. Entonces, como le decía, imaginen pues que obviamente es como varias etapas, lo que le dije al principio. Tenemos nuestra transformación donde prácticamente reducimos el voltaje, la rectificación, donde hacemos la corrección, el filtrado, donde los capacitores nivelan la onda, y la regulación, donde pues obviamente ya entran los circuitos integrados a hacer una función pues casi parecida a la de los capacitores para que nuestra onda pase de verse así a verse totalmente plana y estable, ¿verdad? Entonces pasamos de tener una onda que es oscilatoria y que no, pues no nos sirve mucho porque pues baja, digamos que la corriente a tener pues corriente o voltaje DC, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de reguladores. Esto lo vamos a ver solo de manera superficial, aunque hay muchas características y ventajas o desventajas de los reguladores lineales y las conmutadas. Pero eso, pues como la actividad creo que es una exposición, eso pues ustedes lo van a ir a investigar y me van a hablar de esto la otra semana. Y ya se los voy a explicar cuando terminemos la clase. Entonces leamos y pues ahí se los dejo para que ustedes lo vayan a investigar. Dice que los reguladores lineales determinan ritmo. Yo creo que esto pues era de otro párrafo, pero se los voy a explicar así.
Los reguladores lineales tienen muchas ventajas, empezando por, digamos que la eficiencia, tienen entre un 30 y 60% de eficiencia. Ahora, con las conmutadas pasa pues a otra cosa totalmente diferente. Y como les digo, ustedes lo van a ir a investigar. Hay fuentes lineales y conmutadas que también pues vamos a ver esto ahorita que empecemos con las fuentes AT. Como yo les dije al principio, las fuentes AT y ATX pues se llaman así más que todo por el factor de forma. El factor de forma, pues como les digo, tiene que ver con un estándar de medidas para que todos los dispositivos puedan funcionar. Leamos y luego les voy explicando eso. La fuente de poder AT, sus siglas AT significan tecnología avanzada. La fuente de poder AT también es conocida por fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico, entre otros. La fuente de poder AT posee las siguientes características. Es de encendido mecánico. Tiene un interruptor que al oprimirse cambia de posición y este no vuelve a su estado inicial hasta no ser presionado nuevamente. Algunas fuentes de poder cuentan con un conector de 3 terminales para alimentar el monitor CRT de la misma fuente. Es una fuente ahorradora ya que no queda en stand-by o espera porque al suprimir el botón se corta el abastecimiento de energía. Es segura ya que al encenderse se interrumpe la electricidad dentro de los circuitos. Este tipo de fuentes se integran desde equipos tan antiguos como el microprocesador Intel 8026 hasta equipos procesadores Intel Pentium MMX. Las fuentes de poder AT, como lo menciona ahí en el párrafo, son de encendido mecánico. Nuestras fuentes de poder modernas ya no son de encendido mecánico. Con estas fuentes usted tenía que acceder, digamos que a la fuente y presionar un botón para encender la fuente. Y era bastante incómodo. Son viejas y pues obviamente pues, ya están bien obsoletas, pero igual las vamos a ver. Y vamos también a aprender a identificar los conectores. Entonces, por ejemplo, tenemos que los colores y cables de la fuente AT son estos que están acá. Y ahorita se los explico. Dice que la fuente de poder AT posee las siguientes características. Primero, ya les expliqué que es de encendido mecánico, es decir, que tenemos que presionar un interruptor para oprimir. Cambia de posición y pues ya vimos que tiene que ser presionado nuevamente para poder regresarlo a su estado inicial. Algunas fuentes de poder cuentan con un conector de 3 terminales, lo del monitor CRT. Y pues ya vimos lo del procesador 8026, que es pues uno de los primeros. El primero creo que fue uno de los primeros que ya funcionaban con computadoras fue el 8086 y pues ya después vinieron los demás. Pero pues el Pentium, digamos que dentro de lo que cabe es un poco moderno, entonces hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero ya está viejo. Estos son los conectores. Son 2 conectores que pues digamos que se unen. Están identificados con las letras o las siglas P8 y P9 y la característica de estos conectores es que siempre se tienen que conectar con los cables negros en sus extremos interiores. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre que yo voy a conectar una fuente AT, los conectores o los cables negros quedan en la parte de adentro, no quedan aquí afuera, ¿sí? No quedan a los extremos, sino que quedan en el interior, quedan juntos. Tienen que quedar los 4 cables negros unidos aquí, ¿sí? Entonces, no puedo yo conectarlos al revés porque está mal conectado. Así es como funciona. Si se dan cuenta, aquí están los voltajes, 5 voltios, 12 voltios y 5 voltios. No había mucha ciencia detrás de eso porque casi todos los componentes consumían 5 voltios. Ahora pasemos con la ATX. La fuente de poder ATX, las siglas ATX que significan tecnología avanzada extendida. Es la segunda generación de fuentes de poder. Es la actual fuente de poder que sustituye a la fuente de poder AT. La fuente de poder ATX
Es conocida como fuente de alimentación ATX, fuente digital o de encendido digital, entre otras denominaciones. Y pues fue creada para optimizar los periféricos de entrada y salida y reducir el costo del sistema. Miremos unas características de este tipo de fuente de poder. Dice que es de encendido digital, tiene un pulsador en lugar de un interruptor. Por ejemplo, imaginémonos presionar un botón y presionar, por ejemplo, un switch. Cuando nosotros encendemos la luz en nuestra casa, pues la encendemos a través de un switch. ¿Y qué pasaría si nosotros ponemos un botón para encender la luz, verdad? Sí, es muy diferente. Esa es una de las primeras características, que la fuente de poder ATX, nosotros al encender la computadora no tenemos que, así que mecánicamente o manualmente, ir a tocar la fuente, sino que lo único que hacemos en la ATX es presionar el botón que está en el panel frontal de la computadora y ese le indica a la fuente que se tiene que encender. Es digital, es muy diferente, ¿verdad? Algunas fuentes de poder cuentan con un interruptor mecánico trasero para evitar el estado de reposo, pero pues el estado de reposo en algunos casos pues sí es de utilidad, entonces pues es una ventaja más que todo. El apagado de fuente de poder ATX puede ser operada desde software. A diferencia de la AT, que fue la primera que vimos, si yo quería apagar mi computadora, no había como un botón de apagado que yo le dijera a la computadora, así como lo hacemos nosotros a través de Windows, ¿verdad? Me voy a inicio, selecciono las opciones y pues ahí solo le doy un clic en apagar y ya estuvo. Con las AT teníamos que otra vez regresar a la fuente, acceder a la fuente y presionar nuevamente el interruptor para que la computadora se apagara. A diferencia de esa, pues la ATX, ya como es un encendido y apagado digital, ya podemos solo hacer un clic en apagar y la computadora pues ya suspende todos los procesos y le indica a la fuente que se tiene que apagar. Este tipo de fuentes se integran desde el procesador antes mencionado Pentium MMX hasta los actuales, ¿verdad? Que son las fuentes que utilizamos actualmente. Y si se dan cuenta, pues sí hay una diferencia en los conectores, y ahorita la vamos a explicar. El conector ATX es aquel que que interconecta la fuente ATX a la placa madre. Posee 24 líneas de alimentación conformadas por los siguientes colores: 4 de color naranja, 8 de color negro, 6 de color rojo, una línea de color gris, una de color púrpura, 2 de color amarillo, una de color azul, una de color verde, una de alimentación de color blanco. Esos son los colores, igual los pueden ver aquí en la parte derecha. La fuente de poder ATX permite una única forma de conexión, evitando errores como sucedía en la fuente de energía AT. El conector para procesador de 4 terminales es aquel que alimenta los procesadores modernos. Cuenta con 2 líneas de alimentación de color negro, tierra, y 2 líneas de alimentación de color amarillo. Entonces hablemos ahora de los conectores. Como dice acá, esta no permite errores. ¿Por qué? Porque tiene esta muesca acá, si se dan cuenta. Esto solo puede ir en una posición cuando nosotros abrimos la computadora y la insertamos. No hay otra forma de conectarla, entonces no se preocupen, porque si de verdad están intentando conectarla mal es porque no están viendo lo que están haciendo. Hay que poner atención y ver qué estamos haciendo para ver por qué no pueden hacerse las cosas. Entonces, si se dan cuenta, esta pues tiene más voltajes, más variados, y esto pasa porque los dispositivos modernos, digamos, requieren menos voltaje y más corriente para poder funcionar de manera más óptima, más rápida, a diferencia de lo que teníamos antes, que si solo vieron, solo habían 5 voltios. Los procesadores modernos pueden pedir 3 voltios, 3.3, 2 voltios, 1 voltio y así, porque entre menos voltaje van a pedir quizá más potencia, digamos, o más corriente para poder trabajar así muy eficientemente. Generalmente el conector de las fuentes ATX, perdón, a veces vienen en dos, divididos en dos. Vienen, digamos que una parte que trae 20 conectores y otra que solo trae 4. Eso se unen. Lo que pasa es que el de 4 ya vieron ahí que es para el procesador y los demás pues son para funciones varias.
Un truco que puede funcionarles si algún día ustedes quieren probar una fuente de poder sin tener que tener la computadora, es que ustedes conecten la fuente pues a la corriente, ¿no? Y pues para que la fuente tenga voltaje y que hagan un puente, ahí sí, un puente entre tierra, o sea, un cable o digamos que un espacio negro a el conector verde. Entonces hagan el puente entre negro y verde y si la fuente arranca quiere decir que la fuente está buena. Si la fuente de poder no arranca haciendo el puente entre negro y verde, entonces la fuente no está buena. Ese es el test más rápido que pueden hacerle a una fuente de poder sin necesidad de conectarla a una computadora. Les pregunto nuevamente, ¿alguien tiene dudas o está todo claro? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Eso de las fuentes, pues no se preocupen, como les digo, lo vamos a ir viendo más adelante. Y de nuevo, acá están las etapas de transformación. Entonces, así le damos rápidamente que la transformación en fuentes AT y ATX, el voltaje de la línea eléctrica comercial, se reduce de 127 o 120 en nuestro caso, a 12 o a 5 voltios, por el uso del elemento electrónico de las bobinas reductoras. Rectificación, se transforma el voltaje de la corriente alterna en un voltaje de corriente continua, dejando pasar únicamente los valores positivos de la onda a través del elemento electrónico llamado diodos. El filtrado suaviza el voltaje y calidad de la corriente continua por medio de los elementos electrónicos nombrados capacitores, que les decía, que la carga y la descarga de capacitores que filtran la corriente. Y la estabilización, el voltaje suavizado se le da forma de lineal por el uso del elemento electrónico distinguido como circuito integrado. En esta etapa se suministra la energía necesaria para los ordenadores. Y ahí estaríamos. La verdad que no estuvo tan complicado. Las fuentes de poder pues sí son bastante importantes. Ya vamos a ir viendo a lo largo del año más características sobre las fuentes para que vayan aprendiendo, pues ahí sí que cómo elegir una buena fuente de poder. La semana pasada o antepasada estuvimos hablando con sus compañeros de sexto sobre fuentes de poder porque algunos de ellos pues querían armar sus computadores. Y yo les decía que es importante que sepan elegir su fuente de poder porque tienen que ser capaz de suministrar todo el voltaje de la computadora y si no pues se va a fundir la fuente. Les voy a dejar de compartir ahorita la presentación y les voy a compartir el sonograma, su sonograma. Si se dan cuenta acá en la actividad 6, les está compartiendo, dice presentación y exposición sobre los tipos de fuentes de poder. Ustedes van a ir a hacer una investigación. Esa investigación pues no la tienen que escribir, es más bien van a ir a investigar, van a hacer su presentación. Con presentación me refiero a sus diapositivas, ¿sí? Sobre el tema y me van a exponer sobre los tipos de fuentes de poder. Veamos los aspectos a calificar de la actividad 6. Acá están. Yo voy a evaluar la presentación, qué tan creativos fueron para hacer sus diapositivas. No solo está PowerPoint, entonces por favor no solo usemos PowerPoint, hay otras opciones para hacer las presentaciones que son, pues, son mejores, son más llamativas. Voy a calificarles la elocuencia, que ustedes hayan estudiado el tema, que no me vengan a inventar nada, sino que sean elocuentes y que no se, digamos que no haya como pérdida ahí sí que en lo que están diciendo, que se les entienda. La puntualidad, como ustedes saben, esta actividad la vamos a hacer antes de que yo dé la clase número 7. La vamos a hacer antes de clase, o sea, al nada más entrar a llamada, yo voy nombrando por lista las personas y pues ya tienen que estar listas con su diapositiva y con su tema para exponer. Y finalmente si sigue instrucciones, es decir, si me hizo caso en hacer su presentación creativa, si me hizo caso en estudiar su tema, si fue puntual, entonces tiene su punto. Esa actividad sí la voy a calificar de una vez, a diferencia de las otras, esta sí la voy a calificar de una vez
Así que si usted no se presenta o no expone la otra semana, no sé hasta qué fecha le puedo dar tiempo. Y ahí puede perder puntos, ya es sobre 7 puntos. Entonces, sabe que la única fecha para poder obtener los 10 puntos de la actividad 6 es la otra semana a las 10 de la mañana. No otro día, no más tarde. Ese día únicamente. Entonces, ¿está claro lo que van a hacer en esa actividad? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ahí estamos. Entonces, esa sería la instrucción. Le recuerdo que para este jueves tienen que entregar la actividad del ensayo. Por favor, vayan a hacer su actividad. No les quiero estar haciendo el recordatorio que tienen que entregarla porque ahí en la plataforma está la fecha. ¿Sí? Entonces, únicamente eso. Espero que puedan entregar las actividades que les faltan porque ya saben que yo envío reporte. Lo voy a enviar al final del día. ¿Sí? Si les hace falta alguna actividad que tienen que entregar hoy, envíenlo antes de las 4 de la tarde porque después de las 4 yo mando que no han trabajado actividades y pido que llamen a sus casas a ver qué está pasando. Entonces, entreguen hoy por favor lo que les hace falta. Y pues únicamente sería eso.